Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles Dataverso en compañía de Hernán Orellana. Recién les comentamos un poco acerca de su gran trayectoria en la industria y sobre la transformación digital en las distintas empresas donde se ha desarrollado. Hernán, ¿cómo estás, Hernán? Hola, Constanza, un gusto de estar con ustedes aquí en Dataverso. Hablamos recién sobre tu gran trayectoria en distintas empresas de Telefónica, IBM, en Microsoft, y todas estas con una gran conexión sobre la transformación digital. Cuéntanos cuál es el estado del avance en la transformación digital de las empresas chilenas a tu juicio. Mira, he tratado de recopilar información, no solamente lo que veo con las empresas con las cuales trabajo, sino que también con información más amplia de industria, y mirando la información que provee la Cámara de Comercio Electrónico y el estudio de madurez de transformación digital en Chile, se ve que estamos en un punto, yo diría, de medianía de tabla, con un desarrollo medio en transformación digital, pero los promedios siempre engañan. Hay empresas que están más adelantadas, hay empresas que están más atrasadas, y tiene que ver con algunos de los temas que vamos a conversar hoy. Pero en general te diría yo que estamos al debe en este tema, no solamente como sector privado, también como sector público. Nosotros lo vemos todos los días como ciudadanos. Cuando tenemos que interactuar con el Estado, la verdad es que el Estado está bastante atrasado en sus trámites digitales. Y bueno, cuando uno mira la realidad internacional, no sé, pues y uno mira, por ejemplo, el ranking de las empresas más valiosas del mundo, las que son las más grandes por valorización de sus acciones, son solamente empresas tecnológicas. Está Microsoft, está Google, está Apple, está Amazon. Facebook viene un poquito más retrasado, pero esas son las 4 empresas más importantes del mundo, y esto es un fenómeno que ya tiene 10 años. O sea, las empresas tecnológicas tomaron las posiciones que antes tenían General Electric, por ejemplo, y están hace 10 años ahí. Entonces, esto de la ¿cómo se llama?, economía del conocimiento y de la digitalización de la sociedad, diría yo, es un fenómeno que ya tiene algún tiempo. Entonces, es mirar con preocupación la data que muestran los estudios, digamos. En este mismo programa hemos hablado semana a semana sobre el uso de los datos en las distintas industrias. Yo imagino que estos aspectos son influyentes en lo que tú mencionas sobre en la etapa que estamos en la transformación digital. También, claro, la toma de decisiones en base a datos y los negocios ágiles también, que han permitido a las industrias estar en constante movimiento. Con un mundo tan cambiante, con clientes, con necesidades nuevas a cada minuto. Cuéntanos un poquito de eso, porque estamos en un periodo de constante cambio y sí, siempre estamos en una transición. Entonces, es complejo como tener como la medida, una vara, cuando el contexto siempre está en cambio. Sí, mira, cuando uno mira la disrupción tecnológica o la forma que ha tomado esta digitalización de la sociedad, uno se encuentra con que hay 5 tecnologías clave, que parte con la Internet, sigue con las redes sociales, la telefonía móvil, y se mueve a la nube y a la analítica de datos, ¿no? O sea, que son, diría yo, las 5 tecnologías claves de la transformación que una empresa, un gobierno, un sector no puede no tener, no puede dejar de implementar, ¿ya? Entonces, cuando uno ve estos rankings de madurez digital y dice que estamos en la medianía de la tabla, la verdad es que la mayor
cantidad de empresas, organizaciones, para no solamente hablar del sector privado, han implementado las 3 primeras, ¿ya? O sea, tienen internet, tienen un sitio de comercio electrónico, tienen redes sociales con las cuales conectarse con sus clientes, con sus usuarios, tienen algún grado de penetración en la nube, y diría que eso no supera el 30%, mirando los promedios de nuevo. Incluso cuando uno ve las grandes empresas, muchas de ellas dicen que están en la nube, pero tienen solo parte de sus activos tecnológicos en la nube y todavía tienen mucho on-premise, todavía tienen mucho equipamiento en sus propios data centers. Y la analítica de datos, que es como la quinta columna vertebral de la digitalización, por así decirlo, está bastante menos penetrada, ¿ah? Y hay un montón de factores que influyen en eso, pero yo diría que el más importante tiene que ver con la contratación de personas idóneas que entiendan de analítica de datos, que puedan diseñar, construir una arquitectura de datos y después llevarla al negocio. Y también con la formación inicial o formación terciaria de los profesionales, nuevos profesionales, que en general no tienen formaciones en analítica de datos, entonces tampoco saben ellos bien cómo usar los datos. Muchos se quedaron en el Excel y en lo más avanzado que uno escucha hablar son los tableros de mando, los dashboards, pero eso es siempre mirando la analítica de datos por el espejo retrovisor y no por el parabrisas, ¿no? Respecto de lo que habla, en la Universidad del Desarrollo, haciendo guiño con el tema, se está desarrollando una carrera nueva que es Informática e Innovación Tecnológica, Ingeniería Civil, que justamente la idea es abordar estas temáticas para las nuevas generaciones y tener como eje central el uso de los datos en la toma de decisiones. Así es, así es. Llevando a otro tema, yo creo que los datos, sobre todo en el conocimiento de los clientes, las redes sociales han sido como tema principal para la utilización de crear perfiles, el uso de algoritmos también para llegar al cliente perfecto o conocer al cliente. Han mostrado también algunos cambios en la industria, en el sentido de que en medida que se conoce más al cliente, ya no es la empresa que pone su idea y esta es la que se tiene que seguir, sino que es el cliente, el cual muestra una necesidad a través de estos señales de algoritmo, etcétera. Cuéntanos un poco cómo esos cambios de paradigma a raíz de la transformación digital en el mercado. Sí, mira, en las organizaciones que han adoptado el Analytics como una forma de trabajo, se nota inmediatamente la diferencia, porque en la medida que tú empiezas a hacer predicciones, empiezas a usar algoritmos para predecir el comportamiento futuro de tus clientes, tú has avanzado en términos de madurez y de conocimiento del cliente mucho más que la mayoría, ¿ya? Y empiezas a darte cuenta de que esa predictibilidad, esa capacidad de hacer pronóstico, permite sorprender al cliente, adelantarse a sus requerimientos. Yo lo llamo la experiencia Spotify, ¿no? Que Spotify siempre te sorprende con alguna música nueva, con alguna oferta musical, con tu mix diario o con tu mix de la semana. Son cosas que la gente hoy día se está acostumbrando a recibir de sus proveedores, de las empresas que le proveen sus servicios. Entonces, en la medida que tú no estés ahí y que no tengas esa misma capacidad, empiezas a perder a ese cliente, porque la experiencia de ese cliente en otra compañía, con otro servicio que puede ser muy parecido al tuyo, tiene este adicional que es el factor sorpresa, ¿no? Y se nota, porque esa es la razón principal por qué estas empresas tecnológicas han capturado a sus clientes
y uno como usuario de esa experiencia ya no quiere cambiarse, no quiere volver atrás. Entonces, la fidelización con esas empresas es muy fuerte y eso hace que la sostenibilidad de los negocios sea grande. El ejemplo que da me recuerda mucho a Netflix también, que las sugerencias que da van muy relacionadas como a los gustos de uno. Si uno tiende más a ver a películas de cierto actor, va sugiriendo es muy potente. películas. Ahora, y la oferta, para llegar a eso, tienes que tener una capacidad de machine learning muy avanzada y conocimientos, por lo tanto, de gente muy avanzada. Entonces, de nuevo volvemos al tema del talento. Yo creo que hay dos factores que están afectando fuertemente la transformación digital de las empresas, y la retrasan esta transformación. Una tiene que ver con la cultura de trabajo, la cultura organizacional, y otra tiene que ver con el liderazgo, que son factores muy importantes para atraer a estos talentos digitales. Estos talentos digitales hoy día son escasos. No basta decir, oye, yo quiero contratar un data scientist. Esa es como la parte más fácil del problema, porque la primera es, ok, ponte a la cola, ¿no? Porque hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que quieren contratar gente que sepa de analítica de datos. Y probablemente si le ofrezco un salario importante, grande, y le puedo vender mi empresa adecuadamente, probablemente voy a conquistar a ese talento. Pero si no tengo la cultura ni el liderazgo adecuado, se va a ir, vamos a perderlo rápidamente, que también pasa en muchas empresas. Entonces, en definitiva, creo yo que lo que hay que hacer es trabajar desde el interior de la organización para estimular y promover una cultura de trabajo y un estilo de liderazgo que sean compatibles con estos talentos digitales para poder retenerlos en el largo plazo. No solamente se trata de poder atraerlos, sino que también hay que retenerlos. Respecto de lo que menciona, me hace mucho sentido como en la forma de trabajo de Google, que justamente llama mucho la atención y es súper disruptiva y apoyada 100%, yo me imagino, de técnicas de negocios ágiles. Claro. En poder adaptarse en general tanto al cliente, a la industria, a la cultura y de forma interna los cambios organizacionales con flexibilidad, cambios constantes. Siempre se habla mucho de, por ejemplo, los espacios comunes con juego, lugares de distracción mental. Y yo creo que es un cambio en la industria que va a ser súper potente. No sabría en qué medida hay la iniciativa de hacer estos cambios a nivel como más general, pero sí se tiende a asociar mucho a la tecnología. Claro. Mira, en primer lugar me recuerda haber estado en los headquarters de Google hace como 20 años atrás, por ahí el 2000, no, en realidad no hace como 20 años atrás, hace como el 2010, por ahí, hace 12 años atrás, y ellos ya tenían incorporadas estas formas de trabajo en sus oficinas, en sus equipos de trabajo. Entonces, no es algo que recién esté pasando, es algo que ya tiene bastante historia y bastante conocimiento. Y de hecho, tú encuentras en Chile muchas empresas que ya han adoptado esta forma de trabajar. Esta nueva cultura de trabajo se basa básicamente en dos pilares. Uno, en los métodos de trabajo ágil, o sea, trabajar con herramientas que te permitan ir cambiando rápidamente de dirección de trabajo respondiendo a las necesidades de los clientes. O sea, una forma de trabajo que es muy compatible con una cultura centrada en el cliente. Y la otra, entre paréntesis, ese tipo de métodos de trabajo ágil, etcétera, o culturas de trabajo ágil,
son fundamentales para gestionar la incertidumbre, ¿no? En momentos de cambio constante, que tú lo mencionaste al principio, que es como un gran nuevo paradigma de negocios, ¿no? Que todo cambia muy rápidamente y por lo tanto la forma de ir con esta nueva corriente es tener un equipo, una estructura de trabajo que se adapte muy bien, que sea flexible, que sea ágil, capaz de cambiar de dirección rápidamente. Y agrego la otro otra, paréntesis, sí, perdón por interrumpir, pero agrego otro también, paréntesis que se fue muy notorio, sobre todo en pandemia, que las empresas que tendieron más a la flexibilidad y ser más ágiles en adaptarse a los cambios, fueron las que les fue mejor, tuvieron más rendimiento, las que sacaron más provecho. y en el fondo son las empresas que uno podría decir que son más digitales, ¿no? Que son más digitales. Y afortunadamente en Chile tenemos buenos ejemplos de eso, ¿ya? Tenemos ejemplos de empresas que han sido tradicionales y que han podido cambiar su cultura de trabajo hacia la agilidad, no solamente por tener células y equipos de trabajo ágil, tribu, etcétera, sino que porque han logrado en los equipos de trabajo que no necesariamente están relacionados con la digitalización, poner esta forma de trabajo ágil como filosofía de trabajo, ¿ya? Porque, claro, uno siempre tiende a relacionarlo al desarrollo de software y al desarrollo de productos y servicios digitales, ¿no? Pero en realidad la filosofía ágil, de trabajo ágil, uno la puede implementar en cualquier equipo de trabajo, incluso que sea 100% análogo. Pero los principios, esto de hacer trabajo incremental, fijarse objetivos de corto plazo, de revisarlos dependiendo de las hipótesis planteadas, etcétera, y volver a cambiar de rumbo rápidamente en los equipos de trabajo, eso no necesariamente tiene que ver con el desarrollo de software. Y la otra parte que creo súper importante, fuera de esta filosofía de trabajo ágil, es la capacidad de experimentación. Porque el futuro hoy día más que nunca, dada la incertidumbre que vivimos constantemente, el mapa de ruta no está claro, ¿eh? Para nadie. De hecho, uno es difícil predecir lo que va a pasar, no sé, por el próximo año. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la situación social? ¿Qué va a pasar? No sé, uno empieza a mirar distintos ámbitos del quehacer del día a día y se da cuenta que no tiene ninguna capacidad de predecir. Entonces, la forma en la cual estas empresas que están más focalizadas en el cliente, que están más orientadas a adelantarse a los requerimientos de los clientes, como yo digo, mirar el negocio más por el parabrisas que por el espejo retrovisor, utilizan mucho la experimentación, utilizan mucho el planteo de hipótesis y la comprobación con una prueba, con un test de mercado, con un grupo pequeño de clientes, con una muestra, etcétera, validar las hipótesis de trabajo, hipótesis A, hipótesis B, etcétera. Eso es un músculo y una capacidad de trabajo que las organizaciones van desarrollando y eso les permite, ¿no es cierto?, hacer muy patente esta máxima que se escucha cada día más frecuente, que es más data, menos guata, ¿no? O sea, usar más datos para la toma de decisiones y no descansar sobre el criterio experto, ¿no? Porque el criterio experto es cada vez menos experto, ¿eh? Esta capacidad que dan los años de conocimiento de una determinada industria y mercado de que el criterio experto y el juicio experto puede predecir mejor el futuro. No sé, yo me acuerdo siempre de la letra chica del aviso de los bancos, ¿no es cierto?, que la rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura. Bueno, aquí se da muchísimo eso, digamos, y por lo tanto la experimentación junto con la agilidad, creo que demarcan, definen esta cultura
orientada en el flexible, orientada en el cliente, que esperamos que todas las organizaciones miren y opten, ¿no? Hernán, antes de seguir con la conversación en el segundo bloque, bueno, te doy las gracias por participar. Vamos a seguir comentando para nuestros auditores el segundo bloque. Vamos a plantear un poco de temas más relacionados con educación. Los invito a seguir en nuestra radio Divox Radio, en nuestras redes sociales, a comentar y a compartir nuestro programa. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.